Bien, jóvenes, muy buenas tardes a todos ustedes, qué gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio con el desarrollo de nuestro contenido en la segunda unidad. A partir de lo que veamos el día de hoy, pues es lo que viene para el segundo parcial, que básicamente entramos ya a la parte medular del curso. Y entonces vamos a dar inicio para poder desarrollar lo que son los conflictos, que es el primer tema de esta segunda unidad. Entonces no sé si todos lograron apreciar hoy todavía, enviamos algunos conceptos para seguir con la dinámica que utilizamos en las últimas clases de la unidad pasada, para no estar dictando aquí en clase. Mandamos los conceptos, ustedes los tienen ahí, así ya solo los leemos y los desarrollamos. Entonces, si ustedes verifican su programa, nos corresponde ver en esta unidad los conflictos colectivos, ¿sí? Los conflictos colectivos. Y vamos a leer ese primer concepto que enviamos en el material que les fue enviado al clase. Entonces, conflictos colectivos. Aquella controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones presentadas por los trabajadores que urgen de ser solucionadas y que tienen por objeto transformar las condiciones de prestación de los servicios. Bueno, todo lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de un conflicto, ¿sí? En primer lugar tenemos que tener la claridad que estamos frente a una controversia, ¿sí? Y la controversia no es otra cosa en donde existen dos partes opuestas que tienen formas de pensar o pretensiones distintas. La controversia entonces se va a convertir en una discusión minuciosa, en una discusión extensa, en donde una de las partes trata de imponer su voluntad a la otra parte. Claro, como lo acabamos de leer en el concepto que terminamos recientemente, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de conflicto nos estamos refiriendo a las controversias que se dan entre el patrón y la forma de organización de los trabajadores, es decir, grupo coaligado o sindicato. Si es solo una discusión a título individual, ahí nos referimos nuevamente al juicio ordinario laboral y es únicamente un conflicto entre el patrón y un trabajador individualizado. Entonces, ya sabemos entonces que en estos conflictos, repito, hay una controversia que pone a las partes en contraposición, ¿sí? Para que exista controversia, una de las partes quiere imponer su voluntad frente a lo que argumenta la otra parte. Podemos hablar en el conflicto colectivo de carácter económico o social, muy puntualmente. Vamos a encontrar que las controversias se pueden originar, digamos, por dos grandes causas. Uno, que exista la necesidad, ¿sí?, de solventar situaciones que no se hubieran tenido previstas, ¿sí? Puede ser que el conflicto se origine porque las necesidades del momento lo demandan. Un ejemplo que usaba ya desde hace varios años, por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, ¿sí? Se pudo haber firmado un pacto colectivo de condiciones de trabajo en octubre o diciembre del 2019 y nadie sabía lo que nos esperaba, al menos en Guatemala, en marzo del 2020. Entonces, una de las causales que podría haber generado algún conflicto o una controversia sería solventar esas causas que no se tenían previstas. Por ejemplo, plantearle al patrón hacer el famoso trabajo desde casa, que proveyera mascarillas, que proveyera gel, que se trabajara por turnos para tener la distancia que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, etc. Ese puede ser un primer grupo que genere una controversia que, repito, es solventar una situación de trabajo que no se tenía prevista previamente. Y la segunda, que tal vez es la más común, es específicamente con la intención de mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones laborales, tanto económicas como sociales. Los clásicos ejemplos que hemos utilizado como un aumento de salario, ¿sí? Creo que son de los ejemplos más claros. Evidentemente vivimos en una inflación, la canasta básica sube de precio y el salario que teníamos hace 2 años ya no rinde para comprar lo que es el costo de la vida hoy en día. Entonces, en aras de buscar esa mejora en las condiciones de trabajo, repito,
surge una controversia porque queremos o aumentar salario, más días de descanso, o jornadas de trabajo que no sean tan extenuantes, u otros beneficios como los que hemos hablado, por ejemplo, pedirle al patrono que realice una guardería dentro de la empresa, o que dé alguna facilidad para estudios, etc. Entonces, vamos teniendo claro que hay una controversia y, repito, el objetivo, ¿sí? El objetivo final de cada una de las partes, del grupo de trabajadores organizado y del patrono, es hacer valer su voluntad frente al otro. Y entonces, esta controversia, que vamos a ver a continuación cómo inicia en una discusión extrajudicial, de no llegarse a un acuerdo, esta controversia se termina resolviendo en un órgano jurisdiccional, en el que ya va a ser ese órgano jurisdiccional, sea el juez o un tribunal de arbitraje, los que van a establecer si le asiste la razón a los trabajadores y por ende prevalece las solicitudes de ellos, o si por el contrario las posibilidades del patrono no son acordes a las pretensiones de los trabajadores y entonces le da la razón a el patrón. Entonces, vamos a ver evidentemente que la negativa del patrono a negociar tiene que quedar en claro. Vamos a ver más adelante que en los conflictos que existe un plazo en el que necesariamente se tiene que intentar llegar a un acuerdo. ¿Sí? Vamos a ver que se tiene que cumplir con ciertos requisitos previos a poder plantear el conflicto, pero lo vamos a ir viendo despacio. Veamos el siguiente concepto, ¿sí? Donde es el objeto de los conflictos. Entonces leemos: objeto. Los conflictos de trabajo pretenden el dominio de la opinión, de la conveniencia, del derecho o de la exigencia propia, concesión o derrota de la otra parte. En la generalidad de estas divergencias ordinarias entre trabajadores y patronos con motivos de la prestación laboral y cuyo objetivo consiste en una ventaja material o en la restauración de un beneficio anterior. Entonces, repito, más que evidente lo que acabamos de leer, el objeto, ¿sí? El objetivo de un conflicto colectivo de carácter económico-social para cada una de las partes es lograr imponer su posición, como lo acabamos de leer, a costa de vencer a la otra parte y que sean los argumentos que yo estoy vertiendo los que vayan a prevalecer. Entonces, el objeto está bastante claro y entonces entremos ya a desarrollar lo que son los conflictos colectivos. Como lo vimos en la unidad pasada, tenemos dos conflictos: el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, ¿sí? Ahorita vamos a leer la definición, cuyo objetivo es obligar al cumplimiento de los instrumentos de normación colectiva previamente aprobados, ¿sí? Y tenemos por el otro lado el conflicto colectivo de carácter económico-social, cuya finalidad es crear nuevas o mejorar los derechos o condiciones de trabajo que se tengan dentro de un centro de trabajo, sea privado o sea público. Entonces, leamos la definición del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho y nos establece: son aquellos que buscan obligar al cumplimiento de obligaciones previamente establecidas en un instrumento de normación colectiva que se han visto incumplidas por alguna de las partes de la relación de trabajo. Entonces, vamos a ver que hay dos casos de procedencia para interponer un conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Creo que ya nos queda la claridad de que si se suscribió un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, o ya existe una sentencia arbitral que obliga a una de las partes, que mayoritariamente es el patrono, a cumplir con ciertos derechos o creación de nuevas situaciones de trabajo, y no se cumple, podemos entonces plantear nuestro conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Vámonos a nuestro artículo 386.
artículo 386. Permítanme que creo que solo tenemos que leer tercer párrafo. ¿Qué se empezó a leer? 386, tercer párrafo. Segundo párrafo. Exacto. Artículo 386. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Gracias. Entonces, vean, en el primer artículo, en el primer párrafo del 386, nos habla de que si existe un acuerdo entre las partes, el mismo se debe suscribir. Eso es lo que habla el primer artículo. Entonces, el segundo artículo tiene varios elementos que debemos considerar. Nos da varias salidas. Dice, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro. Vamos a analizar más adelante que si hay un incumplimiento de lo ya acordado, se puede regresar al conflicto colectivo de carácter económico-social. Eso lo analizamos a continuación. Ahorita lo relevante es el segundo párrafo, o el segundo, después del punto y seguido del segundo párrafo, en donde establece: dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido. Aquí hay una primera vía. En este pedacito que acabamos de leer, hay una primera vía. Establece que la parte tiene el derecho de acudir a solicitar que se ejecute lo que se ha incumplido. ¿Se recuerdan que el semestre pasado vimos el juicio ejecutivo en materia laboral? ¿Se recuerdan? Que era para exigir el cumplimiento de alguna determinada prestación. Entonces, si una de las partes no cumple y se cumplen ciertos requisitos, supongamos que lo que no se pagó fue un bono de independencia, ¿sí? Que eran de 10,000 quetzales para cada trabajador. Es una cantidad líquida exigible, ¿sí? Entonces se puede plantear un juicio ejecutivo y requerir el cobro de esta prestación por la fuerza. Primera vía. Segunda vía, que lo tenemos que entender, establece aquí: o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinan. Cuando dice o el pago de daños y perjuicios, aquí nos está abriendo la puerta, jóvenes, para plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Se recuerdan que yo les mencioné que una, digamos, de las características especiales del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es que se puede reclamar el pago de daños y perjuicios. Tengamos en claro también que no necesariamente se va a poder presentar la ejecución de una sentencia, porque probablemente no necesariamente sea una cantidad líquida y exigible. Supongamos que había un compromiso del patrono para el mes de octubre hacer una guardería y una cafetería para los trabajadores. Eso, como no es cantidad líquida exigible, lo más conveniente o la vía correcta sería plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, y que además ahí podemos reclamar el pago de los daños y perjuicios. Entonces tenemos que tener en claro que ante el incumplimiento de un pacto colectivo de condiciones de trabajo o de un convenio colectivo de condiciones de trabajo, la ley nos establece que tenemos tres opciones. La uno, que la vamos a ver despacio más adelante, es regresar al conflicto colectivo de carácter económico-social y entonces tratar de instaurar la huelga o el paro. Dos, si es una cantidad líquida y exigible,
tenemos la oportunidad de plantear la ejecución de la sentencia para obligar a la parte que ha incumplido que haga efectivo esa cantidad líquida y exigible. Y 3, podemos plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, si es que es más una obligación de hacer que una obligación de dar, como los ejemplos que les di, hacer una guardería, hacer una cafetería, y que además el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho nos abre la puerta para pedir daños y perjuicios. Adelante. De estas 3 opciones, ¿cuál recomienda más usted? Lo que pasa es que va a obedecer a cada una de las situaciones. O sea, la ley le da 3 opciones porque, digamos, repito, puede usted regresar al conflicto y forzar la huelga, ¿sí? Y en la huelga lograr una negociación mayor si usted considera que le asiste la razón. Ahora, si como ya hay un instrumento de normación colectiva, usted no se quiere ir a arriesgar a una huelga donde pueda salir perjudicado como trabajador, repito, las 2 vías dependiendo de qué es lo que requiera. Si son 10.000 quetzales de un bono, creo que lo más fácil es plantear la ejecución y requerir el pago. Ahora, si hubo un daño, si hubo un perjuicio, por ejemplo, se había pactado que hubiera una guardería para ayudar a los trabajadores y resulta que en el mes de enero, cuando iba a empezar a funcionar, la guardería no estaba lista y eso hizo que las familias no tuvieran presupuestado pagar un colegio y todas tuvieron que ir a pagar un colegio. Entonces, pagaron enero, febrero, marzo, ahí hubo un daño a su economía porque el incumplimiento del patrón hizo que cada familia gastara 500 quetzales mensuales que no tenía previsto. ¿Es un daño a su patrimonio? Sí. Ahí lo más conveniente sería plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho para pedir el cumplimiento de la guardería, pero que además en resarcimiento del daño se les paguen los 500 quetzales que cada familia gastó durante el tiempo que no se cumplió con la obligación. Entonces digo, no hay una vía. Dependerá de las circunstancias. De cada circunstancia los trabajadores van a tener las 3 opciones, pero entonces el primer cierre. El conflicto colectivo de derecho jurídico lo planteamos siempre cuando se tiene que resarcir daños y perjuicios y cuando es una cantidad líquida exigible, que es el mismo. No. Ahí me perdí. Digamos, por eso les decía, repito, son 3 opciones. Si hay un pacto colectivo, un convenio colectivo o una sentencia arbitral, si hay un instrumento de normación colectivo que se incumple, 3 opciones. Podemos regresar al conflicto colectivo de carácter económico-social para intentar instaurar la huelga. Es decir, regresamos a etapas precluidas. 2. Si es una cantidad líquida y exigible, son 10.000 quetzales, 12.000 quetzales, 15.000 quetzales, se puede plantear el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, que es el que vimos el curso pasado. ¿Se acuerdan que hay un requerimiento de pago, se da un embargo y se requiere el cobro? Y la tercera, que sería plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho para obligar al cumplimiento, ¿sí?, de la obligación, y además tiene la ventaja que usted puede pedir el resarcimiento de los daños o perjuicios que le haya causado el incumplimiento de la otra parte. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Queda clara esta parte? Bueno, tenemos que tener entonces la claridad, jóvenes, tenemos que tener la claridad que veamos nuestro artículo 292, literal A. Artículo 292, literal A. 292, literal A, jóvenes. Artículo 292, literal A, establece: de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o que solo estén estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo, o de los hechos íntimamente relacionados con él. Bueno, algo de esto vimos en la primera unidad. En el artículo 292, literal A, nos establece el código
que el juez competente para conocer de los conflictos colectivos de carácter jurídico o de derecho es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Aquí se presenta ante el juez unipersonal y la vía, importantísimo, anoten esto por favor, y la vía, ¿sí?, por medio de la cual se va a dilucidar el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho es por la vía del juicio ordinario, ¿sí?, del juicio ordinario. Entonces, cuando usted plantee un conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho, vamos a aplicar todo lo que vimos el semestre pasado. La interposición de la demanda, que tiene que llenar los requisitos, hay un emplazamiento, tienen que mediar 3 días entre la citación y la audiencia, etc. ¿Sí? Esa es la vía para dilucidar entonces el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho. Usted lo plantea ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social a través del juicio ordinario. ¿Sí? Y vámonos ahora al artículo 406. Artículo 406. Establece el 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales. Asociar su ejecución en lo que fuera posible y el pago de daños y perjuicios que prudencialmente se diga. Dicha parte también puede optar a declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones en el fallo. Entonces, como podemos ver, jóvenes, va en concordancia con lo que hablamos hace un momento. Tenemos que tener la claridad que estos artículos que acabamos de leer nos establecen que hay 2 casos de procedencia para plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. El primero, que está en el 386, cuando se incumple un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y el segundo caso de procedencia, como lo establece el artículo 406, cuando se incumple con un fallo arbitral. ¿Sí? Cuando se incluye un fallo arbitral, y ahí están los contenidos, los 3 instrumentos de normación colectiva. Vemos que aquí, al igual que en el artículo 386, cuando se incumple un fallo arbitral, da la misma opción que nos dio en lo que acabamos de ver. Nos establece que podemos regresar a la huelga o al paro, nos establece que podemos pedir su ejecución, y ojo que dice, su ejecución en lo que fuera posible. Por eso les digo, una cantidad líquida y exigible se puede ejecutar. Ahora, si era una obligación de hacer, es lo que vimos, de un comedor, de una guardería, etc., vamos a poder plantear, o la vía entonces sería el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Es que en el 386 solo le dice cuando hubiere arreglo entre las partes, es decir, que se suscribió un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Solo 2. El 406 nos habla cuando ya existió un fallo arbitral, es decir, no hubo un acuerdo entre las partes, sino que un tribunal arbitral tuvo que resolver la controversia. Básicamente lo mismo, simplemente uno nos habla, repito, de convenio y de pacto en el 386, y en el 406 incluye también el tribunal, el fallo arbitral. ¿Sí? ¿Queda claro este tema? Y súper importantísimo que recordemos lo del 292, cuando queremos interponer conflicto colectivo de carácter jurídico o derecho, que de hecho venía en el examen, el juez competente es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Y esas las puse en falso y verdadero. Pues que haya fallado esa, nada. Bueno, y ya sabemos que la vía para interponer el conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho es el juicio ordinario.
a través del juicio ordinario. Y de eso no vamos a hablar nada porque hablamos todo el semestre pasado. Todo lo que aprendimos el semestre pasado lo aplicaríamos para el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. ¿Dudas o consultas? ¿Todo claro? Bueno. Seguimos, ahora vamos al contrato colectivo de carácter económico-social. Conflicto colectivo de carácter económico-social. Establece aquellos cuyo propósito sea la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que le dan origen a un conflicto colectivo de carácter económico-social? Como se nos decía hoy al inicio de la clase, hay una controversia, ¿sí?, cuando hay dos partes dentro de la negociación que tienen posiciones encontradas. Vamos a ver en la siguiente clase, como les mencionaba, que la ley exige que tiene que haber una etapa de negociación extrajudicial. La ley establece que patrono y trabajadores se tienen que tratar de poner de acuerdo solitos, sin la intervención de ningún órgano jurisdiccional. Solo cuando fracasa esta negociación, por el plazo que establece la ley, nos abre la puerta porque ya podemos interponer nuestro conflicto colectivo de carácter económico-social. Podría darse el caso que en esa fase de negociación extrajudicial un grupo coaligado presente un pliego de peticiones o un sindicato presente un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo y de manera amigable trabajadores y patrón se pongan de acuerdo, algunos ceden otras cosas, otros retiran algunas peticiones y sin llegar a la vía judicial suscriben un convenio o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. En ese caso no habría conflicto porque no hay controversia. La controversia, ¿sí?, es cuando las partes no se ponen de acuerdo. Eso nos abre la posibilidad de acudir ya al órgano jurisdiccional a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, veamos nuestro artículo 377. Por favor. Artículo 377 establece: cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratara de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones, en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto, a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referente. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designen la propia Asamblea General. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que extraer de lo que acabamos de leer? A ver, en el primer párrafo nos habla de que los trabajadores no sindicalizados se pueden organizar y plantearle al patrón un pliego de sus peticiones que ellos buscan que cumplan, ¿sí? Y nos habla que esto se va a hacer cuando hay un conflicto que sea susceptible de provocar una huelga o un paro. Entonces, la primera causa, ¿sí?, para poder plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social es la negativa del patrono, ¿sí?, a negociar con un grupo coaligado. Esa es la primera causa para plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. La negativa del patrón a negociar con el grupo coaligado o
incluso aún habiéndose sentado a negociar, no alcanzaron ningún acuerdo. Porque ahí pueden haber dos situaciones: que el patrono se niegue rotundamente a tan siquiera hablar con los trabajadores, o que aún habiendo platicado con ellos, no se logre ningún acuerdo. Entonces, esa negativa o la falta de acuerdos por parte del patrono al pliego de peticiones planteado por un grupo coaligado es la primera causa, ¿sí?, que da pie a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. La segunda causa la encontramos en el segundo párrafo del artículo 377, y es cuando un sindicato le plantea al patrono un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo y de igual manera el patrono se niega rotundamente a negociar, o, repito, aún habiéndose sentado a negociar, no logran llegar a ningún acuerdo. Esta sería entonces la segunda causa que permite plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social: la negativa del patrono a negociar con un sindicato, o, habiendo negociado, no se llega a ningún acuerdo. Y aquí nos vamos a ir adelantando un poco a lo que les decía el tema de los plazos. Vámonos al artículo 51. Artículo 51. Artículo 51, y vámonos al párrafo que está posterior a la literal C. ¿Sí? Al párrafo posterior a la literal C del artículo 51. Y nos establece aquí: para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración, por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa del trabajo o cualquiera otro u otros amigables componedores. Ojo, si transcurridos 30 días, anoten bien ese plazo, si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrón, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Pues aquí viene la primera condición que les mencionaba. Cuando un sindicato le presenta al patrón un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, obligatoriamente tienen que agotar esta etapa de negociación de los 30 días. Antes de que transcurran esos 30 días, ninguna de las partes puede plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Puede ser incluso que se presente el proyecto de pacto, se llega a la recepción de la gerencia o del ministro o del patrón, dependiendo de la institución o empresa que se trate, le ponen sello de recibido el día de hoy, y puede ser que el patrono se niegue tan siquiera a leerlo o a hablar con el sindicato, no importa. El requisito es que se tienen que agotar estos 30 días que establece la ley. Antes de esos 30 días es improcedente el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Esos 30 días son antes? Sí, aquí no estamos en el conflicto todavía, recuerden. Hasta que se presenta la demanda colectiva, se entiende planteado el conflicto, todos los días y horas son hábiles. Aquí son los días y horas hábiles de acuerdo a la ley del organismo judicial. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, y la tercera causa de procedencia del conflicto colectivo de carácter económico-social, vámonos otra vez al artículo 386. El artículo 386, nuevamente en el segundo párrafo, cuando nos establece: queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda,
sin acudir nuevamente a la conciliación siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Y de igual manera veamos la última parte del artículo 406, el último parrafito donde nos dice: dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Entonces veamos que si se incumple algo de lo que está o quedó acordado en un pacto colectivo de condiciones de trabajo, en un convenio colectivo de condiciones de trabajo o en una sentencia arbitral, las partes, siempre que sean por las mismas causas que dieron origen, es decir, supongamos que se pidió un aumento del 10% de salario que nunca se hizo efectivo y quedó en el pacto, en el convenio o en el fallo arbitral. Como es una de las causas que le dio origen, las partes, como lo acabamos de ver, va a tener tres opciones: plantear conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho, plantear la ejecución o regresar al conflicto colectivo de carácter económico-social. La diferencia es que esta vez ya no va a tener que negociar extrajudicialmente, no va a tener que agotar la fase de conciliación, sino que una vez incumplido alguna de las condiciones del instrumento de normación colectiva, el grupo de trabajadores organizados le puede solicitar al juez que les autorice iniciar con la huelga o el paro si fueran los patronos y retomar nuevamente el conflicto colectivo de carácter económico-social, que sería el último caso de procedencia. En caso de incumplimiento, los trabajadores, si es por las mismas causas que dieron origen al conflicto inicial, pueden de una vez solicitarle al juez regresar al planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, solicitándoles que por favor les dé la autorización para extrayar la huelga. Entonces serían los casos de procedencia del conflicto colectivo de carácter económico-social. Recapitulamos: la negativa del patrono o la falta de acuerdos para negociar con un grupo coaligado. Segundo, la negativa rotunda del patrono o la falta de acuerdos, ¿sí?, cuando un sindicato ha propuesto para negociar un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y tercero, cuando se da el incumplimiento de un instrumento de normación colectiva, siempre que sea por las mismas causas, el grupo de trabajadores puede solicitarle al juez que les autorice estallar la huelga y regresan al conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Dudas o consultas? ¿Ninguna? ¿Qué se dice estallar? Es el término doctrinario que acuñaron desde hace muchísimo tiempo, desde Elías, es el origen exacto. ¿Alguna duda o consulta? ¿Sí, hermano? El plazo de los 30 días es cuando un sindicato le propone al patrono un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. En ese caso es que la ley obliga a que deben negociar por 30 días, cosa que no sucede cuando presenta la solicitud un grupo coaligado, pero lo vamos a ver más despacito, ¿verdad? Pero solo para responder puntualmente. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, entonces el siguiente tema que vamos a ver son la forma de acreditación de la personería. Repito, forma de acreditación de la personería dentro del trámite del conflicto. Forma de acreditación de la personería dentro del trámite del conflicto. Y vamos a empezar con el grupo coaligado. El grupo coaligado. Entonces regresemos a nuestro artículo 377. Artículo 377. A ver. Tenemos que extraer varios elementos. Bueno, para hablar de un grupo coaligado,
el primer requisito que encontramos en el artículo 377, ¿sí?, es que que los trabajadores no deben ser sindicalizados, ¿sí?, que los trabajadores no sean sindicalizados. Como el artículo establece, recordemos, dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, esto nos da otra luz que tenemos que integrar. Si la controversia es susceptible, ¿sí?, de provocar una huelga o un paro, tiene que llenar ciertos requisitos. Veamos nuestro artículo 239. Artículo 239, jóvenes. Y nos establece el artículo 239 que una regla legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Quiere decir entonces que un grupo coaligado se puede conformar a partir de 3 trabajadores. Si solo son 2 trabajadores, no se cumple con el requisito que establece la ley, porque para poder estallar una huelga se necesitan por lo menos 3 trabajadores. Es decir, el número mínimo entonces para poder formar un grupo coaligado es 3 o más trabajadores. Segundo requisito. Vamos ahora al artículo 374. Artículo 374. Y nos establece: patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc, que es como se les denomina aquí en Guatemala, comités ad hoc, que es el término que más se utiliza, si gusta subrayarlo, o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos, a los representantes de estos verbalmente por escrito, sus quejas o solicitudes. Seguimos armando entonces nuestro esquema. El grupo coaligado ya sabemos que se va a conformar con 3 o más trabajadores. El requisito mínimo son 3 trabajadores. Que ese grupo de trabajadores entonces ahora nos dice el artículo 374 que ese grupo coaligado va a constituir comités permanentes o comités ad hoc, que es el término que más se utiliza en la legislación guatemalteca. Entonces, este grupo, este comité ad hoc, es decir, los representantes del grupo coaligado, debe estar conformado por no más de 3 trabajadores, que van a ser los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, el comité ad hoc podríamos ser hoy una empresa y todos ustedes deciden conformar el grupo coaligado, conformar un grupo coaligado para realizar peticiones. Pero únicamente un máximo de 3 personas son los que van a representar a la totalidad de los trabajadores en la negociación. Ellos van a ser el comité ad hoc. Y veamos que es interesante que la ley de una vez nos va mencionando. Veamos el artículo 377, en la última parte establece: y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier regla definitiva o simplemente ad referéndum. Entonces, cuando se hace la asamblea del grupo coaligado, ¿sí?, se deja constancia de quienes estuvieron presentes, lo que hablábamos hace algunas clases, para que entonces vayamos conformando. El criterio es: se tiene que hacer un acta de la asamblea de esos trabajadores. Recuérdense que el derecho del trabajo es poco formalista, no es ni siquiera necesaria la intervención de un abogado o de un notario, ¿sí? Pueden faccionar el acta simplemente los trabajadores y en esa acta van a dejar constancia.
Bueno, se encuentran presentes, constituidos en el lugar de trabajo, Juan, Pedro, María, y etc. La identificación de los trabajadores que conforman el grupo coaligado. Acto seguido, como establece la ley, dice, se realiza el pliego de peticiones. Pues el pliego de peticiones es el siguiente: se le solicita al patrono un aumento de salario del 10%, o se le solicita al patrono que nos provea más insumos de oficina porque no alcanza para cumplir con nuestras tareas, etc. Y después, en la parte final, la propia asamblea de los trabajadores va a designar a un máximo de 3 trabajadores para que sean quien lo represente en la negociación. Esta última parte es donde dice que puedan firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Se refiere a lo siguiente: la asamblea puede de una vez facultar a los 3 representantes y les da toda la autonomía para que ellos lleven a cabo la negociación. Le dan un voto de confianza y dicen: ustedes vayan a negociar por todo el grupo coaligado, y tienen todas las facultades para suscribir el convenio que consideren pertinente. Caso contrario, si es
ad referendum, estos tres, el grupo, el comité ad hoc, va a negociar con el patrono, va a recibir la contrapropuesta, pero no van a tener la facultad de decidir. Tienen que regresar a la asamblea de trabajadores a decirles cuál es la contrapropuesta, y ya la asamblea de trabajadores son los que van a decidir si aceptan o no la contrapropuesta del patrón. Por simple lógica cae que ambas formas tienen su pro y su contra. Evidentemente, si se faculta de una vez a las tres personas que van a negociar, la ventaja es que el acuerdo se puede arribar mucho más rápido, no es necesario someterlo a mayor discusión. Creo que podría ser opcional si las peticiones no son muy grandes. Versus que, si solo se les da facultades ad referéndum, estar sometiendo las decisiones a la discusión de toda la asamblea, uno, puede crear más desacuerdos, y dos, se va a llevar muchísimo más tiempo, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿cómo acreditamos, ¿sí? ¿Cómo acreditamos la personería del grupo coaligado dentro de un conflicto? Vamos a ver más adelante en el artículo 381, cuando veamos la demanda colectiva, que ahí nos establece qué debe contener la demanda colectiva. Entonces, evidentemente, cuando el grupo coaligado, este comité ad hoc, presente el planteamiento del conflicto colectivo de carácter económico-social, tiene que acreditar la calidad con la que actúa. Y entonces, ¿qué tiene que adjuntarle a ese memorial para acreditar la calidad con que actúa? Repito, se tuvo que haber fraccionado un acta de la asamblea, ¿sí?, en donde se constituyeron como grupo coaligado, y que en esa asamblea se acuerda plantear un proyecto colectivo, un proyecto de convenio colectivo de condiciones de trabajo a través de un pliego de recomendaciones, y que además 3 personas máximas fueron designados como comité ad hoc para representarlo en el conflicto. Puede ser que todo quede contenido en una sola acta. Yo lo que he visto en la práctica es que muchas veces se fraccionan 2 actas. Una en donde se hace la constitución del grupo coaligado, se deja la constancia de todos los trabajadores que plantearon la asamblea, ¿sí?, y en donde queda el proyecto del pliego de peticiones. Y se hace una segunda acta en donde se hace constar quiénes son los 3 delegados que tienen los trabajadores, y si se les da amplias facultades o solo ad referéndum. Lo que se hace siempre, evidentemente, dentro de este grupo coaligado, de este comité ad hoc, va a ser nombrar a un secretario, ¿sí? Va a ser nombrar a un secretario, y repito, estas actas no están sujetas a mayores formalismos. Entonces, para acreditar la personería del comité ad hoc, necesitaríamos la certificación del acta de la asamblea en donde se formó el grupo coaligado, y 2, la certificación del acta en donde quedaron electos los miembros integrantes del comité ad hoc, y si fueron facultados con amplias responsabilidades o únicamente ad referéndum. Repito, podría ser incluso en una sola acta. Lo que vamos a necesitar es la certificación del acta o de las actas donde conste la conformación del grupo coaligado, que son más de 3 trabajadores, está el proyecto, el pliego de peticiones, y además la elección de los trabajadores que van a integrar el comité ad hoc, y si tienen facultades amplias para suscribir el acuerdo o únicamente al referéndum, y deben regresar el planteamiento a la asamblea. ¿Dudas o consultas? Adelante. Y a este grupo coaligado también hay que registrarlo en el Ministerio de Trabajo. La ley, cuando veamos veamos ahorita de una vez que el artículo 375. El artículo 375.
establece el artículo 375, perdón, artículo 376. Artículo 376. Cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General del Trabajo mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Entonces sí se establece un plazo, pero les comento, tal vez esto ahorita ya cambió. En la práctica no se daba ese aviso porque recuérdense que el grupo coaligado es una organización de trabajadores de forma temporal. Termina el conflicto, se da por terminado el grupo coaligado. 2. No se enviaba el aviso porque la ley tampoco establece, se recuerdan ustedes, a diferencia del sindicato, que se gozaba de inamovilidad. Pero realmente no era algo que los trabajadores hicieran en la práctica porque no les tenía ningún beneficio jurídico, protección o tutela jurídica. Ahora creo que sí ya se da un poquito más este tema de los avisos porque, como les comenté, ya hay doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que también establece que la protección de la inamovilidad les asiste a los integrantes del grupo coaligado. Y hasta donde sé, creo que en la Inspección General del Trabajo reciben el aviso, pero no llevan un registro ordenado de la formación de los grupos coaligados como sí sucede con los sindicatos. Pero para contestar la pregunta, sí, la ley establece que se debe informar a la inspección 5 días después de su nombramiento. O sea, que quiere decir de que el grupo coaligado es temporal, mientras que el del sindicato ese sí es permanente. Exacto, exacto. El grupo coaligado solo va a existir mientras subsista el conflicto que los originó a unirse. Por ejemplo, si el conflicto es que necesitábamos mascarillas porque hay un brote de COVID nuevamente, si se logra la negociación y otorgan las mascarillas, en ese momento finaliza el conflicto y desaparece el grupo coaligado. Es solo para atender una situación momentánea. Si el trabajador quiere una forma de organización permanente, obligatoriamente tiene que constituir un sindicato. ¿Sí? Gracias. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy porque ya son las 16:52 y seguimos con los sindicatos el próximo día de clase.